Muy buenas y bendiciones a todos los oyentes de un podcast llamado Verdad que Transforma. Estamos iniciando una serie de podcasts con respecto a los principios bautistas, ya que este va a ser un espacio auditivo para la congregación de nuestra Iglesia Bautista Antorcha de Salvación, en donde inicialmente en esta primera serie queremos dejar las bases de cuáles son los principios que nos caracterizan a nosotros como una iglesia bautista. Vamos a estar en este intercambio, el pastor Andy y el pastor David, pastores ambos de la iglesia. Y lo primero que queremos argumentar o desarrollar es qué cosas son los principios bautistas. Para eso le damos la palabra al pastor Andy. Bueno, yo creo que es válido empezar diciendo que los principios bautistas no es lo mismo que las doctrinas bautistas. Y hay un escritor muy conocido en el mundo bautista, se llama Justo Anderson, que él lo define de esta manera. Los principios bautistas son las pautas o las normas sobre las cuales los bautistas han basado su actividad orgánica y a raíz de las cuales han justificado su existencia propia, o sea, su identidad denominacional. Él dice que una doctrina es lo que se cree a la luz de la Biblia y que un principio es lo que se hace, es la práctica que nosotros hacemos a la luz de esa doctrina que creemos que está en la Escritura. De ahí que los principios revelan los aspectos distintivos de una denominación cristiana, sea cual sea, y por eso nosotros como bautistas tenemos principios que pudiésemos decir que son principios cristianos porque emanan de la Biblia, pero también los llamamos principios bautistas porque nos definen particularmente a nosotros como bautistas. Entonces, básicamente esos son los principios, son las prácticas a la luz de la doctrina que nosotros vemos en la Escritura. Y que entonces estos principios bautistas o estos principios en sí son los que nos identifican y nos caracterizan de otras denominaciones cristianas. Sí, pudiésemos decir que sí. De hecho, históricamente, para nosotros como bautistas son un pilar fundamental de nuestra historia. Ok. Una primera pregunta entonces que saldría a la palestra sería ¿cuál de estos principios bautistas pudiera ser el primero o uno de los que pone el fundamento para los demás principios? Bueno, yo creo que hay dos fundamentales y en la lista históricamente los bautistas los han definido como los dos primeros, pero siempre ha estado esta interrogante, ¿no? Y básicamente yo creo que el primer principio que nosotros como bautistas defendemos es el que nos habla acerca de Cristo como el Señor de la iglesia. Y nosotros lo conocemos como el señorío de Cristo. Cristo es la fuente última y final de autoridad en la iglesia. Y cada área de nuestra vida como creyentes debe estar sujeta a este señorío. Básicamente pudiéramos decir que es el primer principio que nosotros sostenemos como bautistas. O sea, si este primer principio es el señorío de Cristo y Él, la fuente última y final de autoridad, es Él como Señor, y cada área de nuestra vida debe estar sujeta a su señorío, ¿qué implica entonces en este principio que Jesús es el Señor? ¿Cuál es la connotación, cuál es la importancia para nosotros de entender que Jesús es el Señor? Bueno, en primer lugar yo creo que tiene una connotación de entender quién es el rey sobre la iglesia. La iglesia no está, nosotros como bautistas lo defendemos así, la iglesia no está sujeta primariamente a una persona, dígase obispo, dígase papa, dígase pastor, sino que la autoridad final en la iglesia, el rey y dueño de la iglesia es Cristo. Esa es, pudiéramos decir directamente, la primera connotación. Básicamente la iglesia pertenece a Cristo porque Cristo es quien compró a la iglesia a precio de sangre. Él mismo dice en la palabra del Señor que Él edificará su iglesia, atribuyéndose la autoridad, la potestad, el dominio y la sujeción a Él mismo. Así que Él es el dueño y Señor de la iglesia. Ahora, también tenemos que ver que nosotros entendemos entonces que cada creyente tiene que poner su lealtad, su sujeción, tiene que reconocer la autoridad suprema y principal en Cristo Jesús. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, nosotros creemos que nuestra autoridad final no son los credos, no son las confesiones, no son las tradiciones, aunque hay algunas pueden ser buenas, pero esa no es la autoridad final. No son sistemas eclesiásticos, no son convenciones, no son autoridades humanas que se puedan levantar, ya sea en una asociación, en una convención o en una iglesia. No son los pastores de la iglesia. La autoridad final es Cristo y nosotros como creyentes debemos estar sujetos a esa autoridad. No estamos diciendo que la iglesia no tenga, por ejemplo, un liderazgo y que ese liderazgo juegue un papel bajo la autoridad de Cristo, pero nuestra lealtad suprema está en Cristo. Y cuando cualquiera de estos sistemas que hemos mencionado, credos, confesiones,
asociaciones o convenciones, pastores, tradiciones, van en contra de lo que la palabra o lo que Cristo dice, nosotros tenemos que someternos a Cristo. Esa es nuestra autoridad final. Entonces, básicamente, esa es la implicación más fuerte que tiene este principio. Entonces, podríamos decir que, tristemente, a lo largo de la historia, el hombre ha tratado de, haciendo lo mejor, teniendo un pensamiento bueno, ha buscado socavar el señorío de Cristo porque ha puesto cosas que no son el Señor como parte del señorío por encima de la iglesia. Sí, yo creo que todas estas cosas que mencionábamos anteriormente, en algún momento pudieran tratar de sustituir a Cristo como el Señor de la iglesia. Y yo creo que en alguna manera todas estas cosas pudieran ser buenas, pero siempre en la medida que respeten y que apunten a una sujeción a la autoridad de Cristo. Yo creo que los credos y las confesiones son buenas, son una sumatoria, son un registro sistemático de las creencias de nuestra fe, y son buenas que nosotros las conozcamos, pero están sujetas a Cristo, no son el centro de la iglesia. Yo creo que autoridades eclesiásticas, y yo creo que llamar autoridades eclesiásticas está mal. Yo creo que hermanos en la fe que pueden estar el Señor le ha dado un don de liderazgo. Exacto, y guiándonos en medio de una asociación, por ejemplo, para servir a las iglesias. Yo creo que mientras ellos cumplan el rol de servir a las iglesias y respetar la autonomía del gobierno de la iglesia y cómo esa iglesia se sujeta a Cristo sobre todas las cosas, puede funcionar y puede ser de ánimo para la iglesia, puede ser de bien para la iglesia. Yo creo que los pastores, mientras estén enfocados en guiar a la iglesia bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de la palabra, es bueno y el Señor lo instituyó para eso. Ahora, todo se convierte en malo cuando todas estas cosas tratan de socavar la autoridad de Cristo, sustituir la autoridad de Cristo. Una manera práctica en que un pastor en una iglesia local socava la autoridad de Cristo. Bueno, yo creo que una de las mejores maneras para esto es cuando ese pastor no toma en cuenta la palabra de Cristo y da lugar o da espacio a que la iglesia vaya atrás otras cosas como credos, tradiciones, autoridades humanas, ya sea de él mismo o de una institución, y trata de someter a la iglesia a esas cosas y no a la palabra de Cristo. Yo creo que esa es una de las maneras. Cuando cualquier autoridad viene y trata de tomar el rol que solamente Cristo tiene en la iglesia como su Señor y su dueño y quien define lo que Él espera de su iglesia y lo que Él quiere de su iglesia, eso es en la práctica socavar la autoridad de Cristo. Y eso va en contra de lo que nosotros sostenemos como bautistas por años. Y tristemente a la larga entonces, sosteniendo una postura así de que se vayan tras un liderazgo humano o tras un credo, termina entonces teniendo otro Señor que no es Jesucristo de esa congregación. Termina siendo el credo su Señor, termina siendo la institución su Señor, o esa figura humana de liderazgo siendo su Señor, y se alejan cada vez más del señorío de Cristo. Sí, y a la larga es idolatría, porque estás quitando quién es el dueño y señor de la iglesia y estás poniendo otra persona, o otra figura, o otra cosa. Ok, ahora cuando el principio dice que cada área de la vida debe estar sujeta al señorío de Cristo, ahí entendemos que cuando se dice cada área significa todo, pero muchas veces dentro de la generalidad la gente pierde la perspectiva de especificidad. ¿Sí? Podemos decir todo y toda mi vida tiene que estar bajo el señorío de Cristo, pero cuando toda nuestra vida debe someterse a Cristo, ¿qué ejemplos prácticos podemos darle a nuestra congregación y a nuestros oyentes de qué significa someternos al señorío de Cristo? Bueno, yo creo que esto está muy ligado también al segundo principio, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de todo esto, ¿cómo yo debo conducirme? ¿Cuáles son las prácticas que yo debo seguir? ¿A dónde debe apuntar mi devoción? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Mi rol en mi hogar debe reflejar que mi sometimiento es al Señor. Y el Señor ha dictado prácticas que en la Escritura están acerca de cómo yo debo ser un esposo, cómo debe ser una esposa, cómo deben ser los hijos en el hogar. Cuando yo me someto a Cristo, yo estoy tratando de vivir en mi hogar como Cristo me manda que yo viva. Cuando yo estoy luchando con un pecado, mi respuesta debe ser cómo Cristo quiere que yo viva a la luz de esta tentación o de este pecado. Porque Cristo es mi Señor. Porque Cristo es mi Señor. Y el señorío de Cristo ya va más allá de cuando hablamos de la salvación. Cristo es mi Salvador, pero también es mi Señor. Y este punto enfoca en el señorío. Y quiere decir que Cristo es mi dueño. Y como Cristo es mi dueño, mi respuesta a eso tiene que ser de humillarme bajo lo que Cristo quiere y seguir lo que Cristo quiere. Aunque
mi carne se duela, aunque en mi pecado, en mi cosmovisión carnal, eso choque. Pero si yo verdaderamente quiero someterme bajo el señorío de Cristo, yo tengo que renunciar a eso para seguir a Cristo y para seguir lo que Cristo me ha mandado a hacer y a hacer. Entonces, básicamente eso en la práctica así como funciona. Te digo, está muy mezclado en cuanto a la palabra. Cuando hablemos acerca de la palabra, vamos a ver que estas cosas se fusionan también. Por eso es que podemos decir que es en toda área de nuestra vida. Mencionaste el hogar, mencionaste cuando estamos interactuando en una condición de que hemos fallado y le hemos pecado al Señor, pero todo eso usted lo puede extrapolar a cómo me relaciono con las personas en este mundo, cómo, por ejemplo, entiendo más de Dios por medio de su palabra, lo que Él ha demandado, cómo educo a mis hijos, cómo me comporto en mi trabajo, con integridad, delante de los hombres, cómo es la relación dentro de la iglesia local. Todo eso es siempre bajo el señorío de Cristo. Sí, es que el señorío de Cristo se manifiesta en el testimonio fiel de un creyente. Yo estoy mostrando a otros que mi dueño no es el mundo, que mi dueño es Cristo. Y es por eso que yo vivo según Cristo. Entonces, básicamente eso se manifiesta en la práctica en el testimonio que yo estoy dando. ¿Okay? Amén. Hay muchos pasajes que pueden ayudarnos con respecto a este principio del señorío de Cristo. Y no queríamos terminar sin poder citar algunos pasajes para que usted pueda verlo en la Escritura. Por ejemplo, tenemos Lucas 6, versículo 46, Juan 13, versículo 13, Mateo 28, versículo 18, Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, Efesios 1, versículos 22 a 23 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Sí, entonces serían muchos pasajes que nos ayudarían a entender el señorío de Cristo en nuestra vida. Qué interesante, solamente para leer y ver Lucas 6:46, que fue el primero que mencionaste. Mira lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Y habla acerca de cómo es semejante a ese hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos buenos de piedra. Y cuando vino la inundación, esa casa se mantuvo, no se movió, porque había sido bien construida. Entonces, básicamente Jesús está diciendo, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, 15, Jesús está diciendo, o está refiriéndose acerca de que el que me ama, Juan 15. Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, hay una relación, en la primera carta de Juan habla acerca también mucho de esto. Cómo nosotros demostramos verdaderamente que Cristo es nuestro Señor y que amamos al Señor, como nosotros vivimos para y por el Señor. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Los principios bautistas no son solamente teología, sino es cómo nosotros ponemos en práctica esa teología que conocemos. Bueno, volviendo a resumir este primer principio que hemos estado exponiendo en estos minutos, el primer principio bautista es el señorío de Jesucristo. La fuente última y final de autoridad es Jesucristo el Señor. Y cada área de la vida debe estar sujeta a su señorío. Amén. Esperamos que esto haya sido un tiempo bueno, donde usted haya a lo mejor iniciado en este tema acerca de los principios y los elementos que nos definen como bautistas. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado y que esté atento a los próximos podcasts con los demás principios bautistas. Un saludo para ustedes y que Dios les esté bendiciendo en este tiempo.